una advertencia para gente de fe. Es la segunda parte del tema anterior con la misma expresión. En el mismo texto de Hebreos capítulo 4, versos del 1 al 3, leo de este modo: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es fácil definir el término fe, pero no es fácil definir la fe en los actos de la vida. Obviamente, para muchos conocedores del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dirán sin el menor prejuicio una definición de ella. Pero esa definición llevada a la práctica de la vida es otra cosa. Conocimiento y fe se correlacionan y a la vez se contraponen. Muchos quieren conocer para creer. Otros se aventuran creer sin conocimiento. Espero que yo pueda expresarme lo bastante bien para que ustedes puedan captar lo que estoy diciendo. No necesito ver lo que quiero alcanzar por fe, pero sí necesito tener conocimiento de lo que quiero alcanzar por fe sin que aún lo haya visto. Temo que muchos caminan al amparo de la superstición, a impulsos solo de corazonadas. La fe no es así. Tienes que saber qué dice Dios de esa corazonada. Los israelitas estuvieron siempre en la disyuntiva de creer y ver. Tal parece que el género de la incredulidad sigue campeando en el mundo cristiano. Y esto dice el escritor de la carta a los Hebreos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada, aparejada de fe en los que la oyeron, a los hebreos. ¿Dónde la oyeron? Esa palabra. La oyeron en el Sinaí. Entonces, la predicación del Evangelio en el Sinaí dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí es importante ver objetivamente la conjunción porque. Esta relaciona el concepto de la promesa dada a los israelitas, pero válida también para nosotros, porque también dice: a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La palabra de Dios es la revelación continua. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, es la misma
de principio a fin. Es la buena noticia para el israelita, así como para nosotros, para ustedes y para mí, los cristianos. Por eso, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, el Evangelio. Esta cláusula tiene un énfasis especial. La Iglesia no es una casualidad. El valor de nuestro Evangelio tiene, permítame, el mismo valor que para los israelitas tenía. Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A los israelitas fue anunciada por mensajeros que oyeron la voz audible de Dios detrás de una nube. A nosotros, a usted y a mí, por mensajeros que vieron personalmente la gloria de Dios. No en una nube, no detrás del velo, sino en la persona del Hijo de Dios. Entonces, vieron y oyeron el Evangelio personalmente de Dios para anunciarlo a nosotros. Pero a ellos, no les aprovechó, a los hebreos, el oír la palabra. Los viajeros del desierto fracasaron. Pero, ¿por qué fracasaron? Aquí hay un asunto que debe crisparnos los nervios. La noticia de la tierra prometida despertaba cierta ambición y ansiedad. ¿Quién no quiere una heredad? Pero no debe haber codicia si usted espera de Dios. Debe tener fe en Dios y no en el mensajero, ni en lo que el mensajero anuncia, sino en Dios. Los israelitas habían oído de Josué y Caleb lo prominente de la tierra, pero se desmotivaron, porque su fe debía ser puesta en acción, y como no la tenían, se motivaron a la murmuración y malignos comentarios, ajenos al plan de Dios. Su obstinación no era momentánea, sino un rechazo continuo a la palabra de Dios. Dios cumple sus promesas solo en aquellos que aceptan su palabra y la aceptan con fe. Y este que la acepta o que la rechaza puede ser un judío o un gentil. Ninguno de los israelitas podía completar el viaje por el desierto y entrar en la tierra prometida, excepto aquel que demostrase verdadera fe en Dios y lo que había dicho Dios. Asimismo, nadie entrará, escúcheme, en el eterno reposo de Dios a menos que su fe esté anclada en Jesucristo, en su persona, en el Hijo de Dios y también en lo que Él dijo. Nosotros, los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Los que hemos creído, entramos. Escúchame, no dice entraremos. Esto es sustancial. Afirma que la promesa de Dios es una realidad según su plan y propósito. En este momento mismo, en principio, aunque todavía no en plenitud, estamos entrando en su mismo reposo mientras mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora bien, ¿quién entrará
definitivamente en su reposo. Esto es afirmativo. En la carta a los Romanos, capítulo 10, y el verso 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, siendo que la promesa de Dios no pierde validez, así la advertencia de Dios sigue siendo verdadera para todo aquel que no cree la palabra de Dios con fe. Hebreos 4:3, la segunda parte dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es el reposo de Dios? La cita es de Génesis 2:2. La creación quedó concluida después de ese reposo, no agregado nada más. Después de que el mundo fuera creado, Dios inició un nuevo periodo de reposo, reposo de la creación al concluir el sexto día. Considere los días de la creación, dice, fue la tarde y la mañana, pero para el séptimo, estas demarcaciones temporales desaparecen. Con el día séptimo comenzó el periodo de descanso de Dios. Este periodo de descanso para Él no es cesación o inactividad. Dios comienza su descanso en la obra salvífica del hombre. Un trabajo como el Señor Jesús lo reveló. Mi Padre y yo hasta ahora trabajamos en la obra de salvación. El problema gravísimo del hombre es que no ha entendido el descanso de Dios porque no cree. Su creer no está acompañado de fe. Leamos la siguiente escritura. En Mateo capítulo 11, el verso 28 al 30. Él dice, escúchame, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escúchame, y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este reposo comienza aquí y ahora y se adentra en la eternidad en su segunda venida. Por lo tanto, que no nos ocurra lo que les ocurrió a los incrédulos del antiguo pacto. Dios les dijo a ellos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿En qué parte del reposo se encuentra usted, estimado amigo, hermano? No diga usted, a mí nunca me va a pasar. Si los israelitas hubiesen prestado atención a las palabras de Moisés y obedecido, habrían sido receptores de todas las bendiciones de Dios, pero nunca entraron en el reposo de Dios porque oyeron la palabra sin fe, pesadamente. Solo hay uno de dos estados en la fe de todo cristiano, y voy a decirlo personalmente, en tu fe. ¿Estás dentro del reposo de Dios o estás afuera? El reposo de Dios solo es posible por la presencia personal de Jesucristo en la vida. O Él está dentro o Él está fuera de tu vida. Esta es la invitación del Señor Jesucristo a todo aquel que está descuidando esta salvación tan grande. Él
te dice a ti, Él me dice a mí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Como te das cuenta, amigo, es una relación personal con Él, no con la religión. Mucha gente está en contradicción con la iglesia. No te invita Él a entrar a la iglesia. Él quiere que tú abras tu vida. Él quiere entrar a tu vida. ¿Estás adentro o estás afuera? Hagamos una oración. Digámosle a Dios así: amado Padre Celestial, en este momento tengo una dubitación tremenda, porque en más de una ocasión estoy viviendo como en una doble vida. Por un lado, queriendo hacer las cosas concernientes al ministerio de la iglesia, y por otro, haciendo las cosas que el mundo me ofrece. Y estoy en esa tremenda dubitación. En este momento, yo estoy pensando que eso no es correcto. Y quiero definir en este momento mi relación contigo. Tú me has invitado hoy a abrir mi vida. Y yo estoy haciendo eso, abriéndola, para que tú entres y tengamos tú y yo esa relación personal. Amigo, ¿hizo usted esta oración? Vamos, no se detenga, no se detenga, continúe. Usted debe entrar en el reposo de Dios. Que Dios te bendiga. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia